Imagina estar atrapado en un laberinto oscuro, donde los susurros siniestros resuenan en las paredes. O tal vez prefieras enfrentarte a lo desconocido entregando una pizza en una cabaña perdida en el bosque, donde algo terrible espera tu llegada. ¿Y qué tal aventurarte en las montañas, donde el silencio absoluto oculta secretos que podrían devorar tu alma? Hoy, te invito a explorar 3 historias aterradoras, donde los miedos más profundos cobran vida y las sombras se vuelven realidad. Prepárate, porque la oscuridad está a punto de engullirte. El laberinto de la mente. Carlos despertó en medio de la noche, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado y un grito atrapado en su garganta. Era la tercera vez en una semana que tenía esa misma pesadilla, siempre igual. Se encontraba perdido en un laberinto oscuro, rodeado de murmullos y risas que reverberaban por las paredes de piedra. Se levantó de la cama, aún agitado, y se dirigió al baño. Lavó su rostro en el lavabo, observando sus ojos rojos y las profundas ojeras que comenzaban a marcar su rostro. El agotamiento estaba apoderándose de él, y la falta de descanso empezaba a afectar su vida cotidiana. Sabía que no podía continuar así. Decidido a encontrar una solución, Carlos buscó ayuda profesional. Reservó una cita con la doctora Alejandra, una terapeuta muy recomendada en la Ciudad de México. El día de la consulta, se sentó en el cómodo sillón del consultorio, rodeado de estanterías llenas de libros y adornos que emanaban una sensación de calma. Entonces, Carlos, ¿qué te trae por aquí hoy?, preguntó la doctora Alejandra con una sonrisa tranquilizadora. He estado teniendo pesadillas recurrentes, confesó él. Es siempre el mismo sueño, estoy atrapado en un laberinto oscuro y escucho voces y risas que me persiguen. La terapeuta lo escuchó con atención, tomando algunas notas. Después de unos minutos, sugirió utilizar una técnica de hipnosis para intentar acceder al subconsciente de Carlos y descubrir el origen de sus pesadillas. En la siguiente sesión, la doctora Alejandra comenzó el proceso de hipnosis. Carlos se recostó en una butaca reclinable, con los ojos cerrados y la mente relajada. La suave voz de la terapeuta lo guió hacia un estado de trance profundo. Imagínate en el laberinto, le indicó. Describe lo que ves y sientes. Carlos empezó a describir el escenario. Las paredes eran de piedra fría y húmeda, el suelo estaba cubierto de musgo y el aire era pesado, con un olor a humedad y moho. Escuchó los murmullos otra vez, más claros esta vez. Están diciendo algo, pero no logro entenderlo, dijo con la voz temblorosa. Concéntrate en los murmullos, le alentó la doctora Alejandra. ¿Qué están diciendo? Carlos se esforzó por captar las palabras. Un escalofrío recorrió su espalda cuando finalmente comprendió. Dicen que nunca voy a escapar, que estoy atrapado para siempre. La terapeuta frunció el ceño, preocupada. Continuó la sesión, tratando de ayudar a Carlos a enfrentar sus miedos dentro del sueño. Pero algo perturbador sucedió. Carlos comenzó a retorcerse, su rostro contorsionado en una expresión de puro terror. Cuando la sesión terminó, Carlos estaba pálido y empapado en sudor. La doctora Alejandra le ofreció un vaso de agua, tratando de calmarlo. Carlos, durante la hipnosis, mencionaste algo sobre estar atrapado para siempre, dijo ella con voz serena. ¿Hay algo en tu vida que te haga sentir así? Carlos reflexionó sobre la pregunta. Comenzó a hablar sobre su infancia, sus relaciones familiares y experiencias pasadas. Entonces, algo surgió en su memoria. Recordó un accidente automovilístico que había sufrido años atrás, donde quedó atrapado entre los restos del vehículo durante horas antes de ser rescatado. Creo que podría estar relacionado con el accidente, dijo, con la voz vacilante. Estaba atrapado en el coche, pensando que nunca saldría con vida. La doctora Alejandra asintió, comprendiendo. Discutieron cómo el trauma del accidente podría estar influyendo en las pesadillas, y decidieron continuar con las sesiones de terapia e hipnosis para intentar resolver el problema. En las semanas siguientes, Carlos empezó a sentirse más seguro. Las sesiones de terapia estaban ayudando, y las pesadillas comenzaron a disminuir. Hasta que una noche, tuvo un sueño diferente. No estaba en el laberinto, sino de vuelta en la escena del accidente. En el sueño, vio el coche destrozado, a los bomberos tratando de liberarlo, y sintió nuevamente el dolor y el miedo de estar atrapado. Pero esta vez,
Algo era distinto. Notó una figura familiar a lo lejos, observando la escena. Era el mismo, más joven, antes del accidente. Cuando despertó, Carlos sintió que esa visión tenía un significado importante. Volvió con la doctora Alejandra y le contó sobre el sueño. Juntos decidieron que necesitaba enfrentar directamente ese momento del pasado para poder avanzar. Carlos regresó al lugar del accidente, en una carretera rural fuera de la ciudad. Estacionó su coche y caminó hasta el punto donde todo ocurrió. Sintió un nudo en el estómago al ver las marcas en el pavimento que aún permanecían, como cicatrices en su propia mente. Se quedó allí en silencio, reviviendo el momento. Recordó el pánico, el dolor, la desesperación de estar atrapado. Pero también recordó la fuerza que encontró para sobrevivir, la ayuda que recibió y la segunda oportunidad que la vida le dio. Sintió una sensación de alivio al confrontar ese lugar. Era como si finalmente se estuviera liberando de las cadenas invisibles que lo mantenían atado al pasado. Después de enfrentar el lugar del accidente, las pesadillas de Carlos comenzaron a desvanecerse gradualmente hasta desaparecer. Continuó con las sesiones de terapia, pero ahora estaba enfocado en construir un futuro mejor, dejando atrás el pasado. Su vida volvió a la normalidad, pero con una nueva perspectiva. Aprendió a valorar cada momento, a enfrentar sus miedos de frente y a no permitir que el pasado controlara su presente. Carlos nunca volvió a tener aquella pesadilla. El laberinto oscuro en su mente fue reemplazado por un camino claro y abierto, donde podía caminar libremente, sin temor a los susurros y risas que antes lo perseguían. La travesía de Carlos no fue fácil, pero emergió más fuerte y resiliente. La experiencia le enseñó la importancia de enfrentar los traumas, de buscar ayuda y de nunca rendirse. Ahora vivía su vida plenamente, sin las sombras del pasado que oscurecieran su camino. La historia de Carlos es un recordatorio poderoso de que, no importa cuán oscuro y tortuoso parezca el laberinto de la mente, siempre hay una salida. Y a veces, el valor para encontrar esa salida proviene de enfrentar nuestros miedos más profundos y confrontar los fantasmas del pasado. Así, Carlos siguió adelante, con la certeza de que, independientemente de los desafíos que la vida pudiera traer, tenía la fuerza y la determinación para superarlos. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. Entrega de pizza en la sierra. Emiliano trabajaba como repartidor de pizza desde hacía algunos meses. Era un trabajo tranquilo, aunque requería mucha paciencia. Le gustaba la rutina nocturna, el silencio de las calles vacías y la libertad de recorrer la ciudad mientras todos dormían. Pero esa noche, todo se sentía distinto. El aire estaba más frío de lo habitual y una densa niebla envolvía las calles, como si el propio pueblo quisiera ocultar algo. Cerca de la medianoche, recibió un pedido inusual. El destino era una cabaña aislada en medio de la sierra, a más de 20 kilómetros del centro de Oaxaca. Emiliano dudó por un momento. Nunca había hecho una entrega tan lejana, mucho menos en un lugar tan remoto. Pero el cliente ofreció una generosa propina, y Emiliano, necesitando el dinero, aceptó el reto. Tomó la pizza, la colocó en el asiento del pasajero y condujo por la carretera sinuosa que llevaba hacia la sierra. A medida que avanzaba, la niebla se volvía más espesa y la señal del celular comenzó a fallar. Las luces del pueblo quedaron atrás, y se vio rodeado solo por árboles altos y sombras inquietantes. La carretera parecía interminable, y el GPS dejó de funcionar. Finalmente, después de casi una hora conduciendo, Emiliano divisó la cabaña a lo lejos. Era una construcción vieja, con tablas de madera desgastadas y ventanas pequeñas. No había luces encendidas, y la única señal de vida era un coche estacionado enfrente, un modelo antiguo cubierto de polvo y hojas, como si estuviera abandonado hacía años. Emiliano apagó el motor, tomó la pizza y caminó hacia la puerta. La madera crujía bajo sus pies, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Tocó la puerta, esperando que alguien respondiera rápidamente. Pero no hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Nada. La sensación de incomodidad comenzó a crecer.
Pensó en regresar al coche, pero algo lo detuvo. Quizás era la curiosidad o la necesidad de cumplir con la entrega. Intentó girar la manija, y para su sorpresa, la puerta se abrió con un leve chirrido. La oscuridad dentro de la cabaña era casi tangible. Emiliano llamó al cliente, pero su voz pareció perderse en el vacío. Con la mano temblorosa, sacó su celular del bolsillo y encendió la linterna. La luz reveló una sala de estar modesta, pero llena de objetos extraños, muñecos de madera, fotos antiguas y un reloj de péndulo que, inexplicablemente, estaba detenido a las 3:33 de la madrugada. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió adelante. Tenía que entregar la pizza. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y un olor fuerte a moho y tierra invadió sus fosas nasales. Empujó la puerta con cuidado y entró. Fue entonces cuando los vio. Sentados alrededor de la mesa había 3 hombres. Sus rostros estaban cubiertos por sombras, pero era evidente que estaban en descomposición. La piel pálida y flácida colgaba de sus huesos, y los ojos no eran más que cuencas vacías. Estaban inmóviles, como si esperaran algo, o a alguien. El pánico se apoderó de Emiliano. Intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Los hombres en la mesa no se movieron, pero el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse, y el aire se volvió denso, sofocante. La linterna del celular parpadeó y se apagó, sumergiendo a Emiliano en una oscuridad total. Sintió una presencia acercándose, algo frío y cruel que susurraba palabras incomprensibles en su oído. El terror aumentaba, y sabía que tenía que salir de allí, pero su cuerpo no respondía. De repente, las puertas se cerraron de golpe, y el silencio fue roto por un sonido agudo, como el de metal siendo arrastrado. Emiliano se giró, pero ya era demasiado tarde. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, observándolo con un hambre ancestral, algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, encontraron el coche de Emiliano abandonado en la carretera. La pizza, fría e intacta, estaba en el asiento del pasajero. Pero de Emiliano, no había rastro alguno. Solo la cabaña, ahora vacía y silenciosa, escondida en la sierra, guardaba el secreto de lo que realmente sucedió esa noche. Y dicen que, si pasas por allí en noches de niebla, todavía puedes escuchar los susurros y el sonido de pasos que no son los tuyos, mientras algo en la oscuridad aguarda a su próxima víctima. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. Cabaña en las montañas. Diego y Valeria eran el tipo de pareja que buscaba aventuras en lugares aislados, lejos del bullicio de la ciudad. Después de meses de trabajo intenso, decidieron que merecían una escapada. Alquilaron una cabaña en las montañas de Guerrero, un lugar remoto, rodeado de selvas densas y senderos poco explorados. Era el refugio perfecto para descansar y reconectarse con la naturaleza. El viaje hacia la cabaña fue tranquilo, pero largo. El camino sinuoso y lleno de curvas parecía extenderse por horas, y las montañas a su alrededor se volvían cada vez más altas e imponentes. Cuando finalmente llegaron, ya era tarde en la tarde y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La cabaña era pequeña, pero acogedora, construida con madera oscura, con un porche que daba a un valle. Una vista que, en ese momento, parecía paradisíaca. Valeria estaba encantada con el lugar. Diego, sin embargo, sentía una ligera inquietud. Algo en el silencio profundo de las montañas lo ponía incómodo, como si el aislamiento fuera más opresivo que liberador. Pero apartó esos pensamientos y trató de disfrutar la paz que ofrecía el lugar. Esa noche, después de cenar y tomar una copa de vino, decidieron acostarse temprano. Estaban exhaustos del viaje. La cama de madera crujía, pero era lo suficientemente cómoda. El sonido de los grillos y del viento entre los árboles era casi hipnótico, y pronto se quedaron dormidos. Alrededor de las 3 de la mañana, Valeria despertó de repente. Un ruido suave, como un susurro, la sacó del sueño profundo.
Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que el sonido provenía del interior de la cabaña. Se levantó despacio, tratando de no despertar a Diego, y salió del cuarto. La cabaña estaba sumida en la oscuridad, y el sonido se intensificaba. Parecía una voz, apagada, como si alguien estuviera murmurando en un rincón. Valeria siguió el sonido hasta la sala, donde la chimenea estaba casi apagada, con solo algunas brasas aún encendidas. Fue entonces cuando vio algo que la hizo congelarse. En el reflejo de la ventana, Valeria vio una figura. Era alta, con la piel pálida y los ojos oscuros, vacíos. La figura estaba parada detrás de ella, observándola en silencio. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Su corazón se aceleró. La figura había desaparecido tan rápido como había aparecido. Valeria regresó corriendo al cuarto y despertó a Diego. Intentó explicar lo que había visto, pero las palabras salían confusas, cargadas de pánico. Diego, medio adormecido, intentó calmarla, diciendo que debía haber sido un sueño o una sombra proyectada por la chimenea. Pero Valeria sabía que no era solo su imaginación. A la mañana siguiente, el clima en la cabaña había cambiado. La sensación de tranquilidad había sido reemplazada por una tensión casi palpable. Diego también comenzó a sentir que algo estaba mal. Durante el desayuno, el silencio era opresivo, y el sonido de los utensilios contra los platos parecía más alto de lo normal. Algo estaba diferente, pero no sabían qué era. Decidieron explorar los alrededores para intentar distraerse. Siguieron un sendero que llevaba a un lago, rodeado de árboles antiguos con troncos gruesos. Era un lugar bonito, pero había una sensación de que estaban siendo observados. El viento pasaba entre las hojas de los árboles, pero, con cada ráfaga, parecía traer un susurro, una palabra indistinta. Cuando regresaron a la cabaña, ya estaba anocheciendo. Valeria no podía sacar de su mente la figura que había visto la noche anterior. Diego también estaba inquieto, pero trataba de ocultar su preocupación para no aumentar el miedo de su esposa. Esa noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Mientras Valeria se duchaba, Diego sintió un escalofrío extraño. Estaba en la sala, intentando encender la chimenea, cuando escuchó pasos provenientes del pasillo. Pasos lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Llamó a Valeria, pero ella no respondió. Los pasos continuaron, ahora más cercanos. Diego se levantó despacio, con el corazón acelerado. Fue al pasillo y se detuvo. Había una marca de barro en el suelo, como si alguien hubiera caminado con los pies sucios. Pero no era barro común. Era oscuro, casi negro, y emanaba un olor podrido, como tierra húmeda mezclada con algo en descomposición. Siguió las marcas, que llevaban hasta la puerta del baño. Con las manos temblorosas, Diego golpeó la puerta. Valeria, llamó, pero no hubo respuesta. El agua de la ducha seguía corriendo, pero el silencio más allá de eso era absoluto. Abrió la puerta lentamente, y la visión lo hizo retroceder. Valeria estaba de pie, de espaldas a él, con la cabeza inclinada, el cabello mojado cubriendo su rostro. El agua caía sobre ella, pero alrededor de sus pies, el suelo estaba cubierto por el mismo barro oscuro. Valeria, repitió, pero ella no se movió. Algo estaba mal, terriblemente mal. Dio un paso adelante y tocó su hombro. Cuando ella se giró, el rostro que vio no era el de la mujer que conocía. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y los ojos, esos ojos estaban vacíos, sin vida. Una sonrisa distorsionada, macabra, se formó en sus labios, y una risa baja y cruel comenzó a salir de su boca, resonando por las paredes de la pequeña cabaña. Diego intentó retroceder, pero Valeria o lo que sea que estaba controlando su cuerpo lo sostuvo con una fuerza sobrehumana. No debiste haber venido aquí, susurró ella, o quizás era la voz de la cosa que la poseía. Él intentó luchar, pero sintió las manos de ella cerrándose alrededor de su cuello, apretando cada vez más. Lo último que Diego vio antes de perder la conciencia fue el rostro distorsionado de Valeria, sonriendo mientras él desmayaba. A la mañana siguiente, la cabaña fue encontrada vacía. No había rastro de Valeria o Diego. Solo las marcas de barro que llevaban hacia el bosque, desapareciendo en la selva. Y en el viento, un susurro,
como una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar el silencio de las montañas. Dicen que, a veces, las montañas guardan secretos que no deberían ser descubiertos, y aquellos que se aventuran en sus profundidades tal vez nunca vuelvan para contar sus historias. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.